Ahí estamos. Bueno, y buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a esta actividad inaugural del tercer coloquio de la Red Iberoamericana de Historia de la Historiografía, que este año cuenta con varias actividades, entre ellas 2 conferencias, un conversatorio y 10 mesas temáticas que se van a desarrollar entre este lunes 3 hasta el viernes 7 de noviembre, que pueden encontrar en la página de la Red Iberoamericana en Facebook, y bueno, se ha también publicitado por otras redes sociales. En este caso, vamos a iniciar nuestra conferencia inaugural de la mano de la doctora Soledad Zárate, quien amablemente aceptó nuestra invitación. Primeramente quiero presentar a la doctora Soledad Zárate antes de darle la palabra para escuchar su interesante conferencia. La doctora Zárate es doctora en Historia por la Universidad Católica de Chile y es profesora e investigadora del Departamento de Historia de la Universidad Alberto Hurtado. Fue docente también en la Pontificia Universidad Católica, en la Universidad de Chile y en la Universidad de Talca. Es miembro del Laboratorio de Historia de la Ciencia, la Tecnología y la Sociedad y de la Red de Historia de las Infancias. Ha sido investigadora de diversos proyectos Fontes y de otro origen, y entre sus obras más destacadas están Dar a luz en Chile, siglo XIX, de la ciencia de hembra a la ciencia obstétrica, Por la salud del cuerpo, historia y políticas sanitarias en Chile, y Camino al ejercicio profesional, trabajo y género en Argentina y Chile, siglos XIX y XX, junto a Graciela Queirolo. Ella se ha especializado durante unos cuantos años en historia de la medicina, la salud y las relaciones de género, y en este caso nos va a presentar una exposición que ha cambiado un poquito el título, pero no mucho, y se denomina Historiografía, Género y Trabajo Sanitario Estatal en Chile, ¿no? Sí. Ese es el título, así que Soledad, muchas gracias y te escuchamos atentamente. Bueno, muchas gracias. ¿Me escuchan? Porque estoy con el máximo volumen, ¿sí? Ya. Perfecto. Yo no sé ustedes, pero pese a que se supone que deberíamos estar acostumbrados a la cosa online, yo todavía no lo logro. Entonces, tomé una decisión arriesgada y preferí no hacer un PPT, sino más bien conversar y plantearles, más que una conferencia, una reflexión de un tema que estoy trabajando, y fue como bien oportuna tu invitación, aunque me hice de rogar un poco, solamente porque en noviembre, no sé qué pasará con los que vienen de otro país, pero noviembre para nosotros es ya el cierre del semestre y estamos sufriendo mucho, mucho. Tengo muchos estudiantes y aquí uno además recuerda a fin de año todas las promesas que ha hecho, ¿no? Y que no va a alcanzar a cumplir. Así que eso, le pedí una aclaración porque me di cuenta en el camino que iba a terminar hablando más de género, entonces pensé que era importante poner eso en el título. Como se dieron cuenta en la presentación, mi tema, me he dedicado harto tiempo, sí, ya estamos bien entradas en años acá, al tema de la investigación sobre la salud y la historia de la medicina en Chile. Y entonces aquí les quiero hacer una invitación a propósito de esta red, ¿no? Que yo no conocía, Nicolás, que gracias a ti conocí y me puse a investigar, ¿no? Del tiempo que llevan trabajando y de la tosudez, ¿eh? Que me parece súper bueno en las redes, ¿no? Que uno insista, ¿no? En los temas que le interesa y haga todo lo posible y bueno, se beneficie del sistema online. Les voy a plantear una reflexión que parte precisamente de algo, de una constatación que llevo desde hace varios años, 2 décadas por lo menos, respecto de un problema sustantivo sobre no la historia de la medicina en sí misma, sino más bien de la historia de la implementación de la medicina y de la implementación de la salud pública, ¿no? Y para eso yo quiero comenzar diciéndole, y voy a hacer algunas referencias latinoamericanas, ¿no? Si bien me concentro en el caso chileno, nosotros no somos tan excepcionales y la verdad es que muchas de las cosas que suceden en Chile también están sucediendo en países cercanos, como sobre todo Argentina, Uruguay, en el cual tenemos procesos y etapas, y Colombia también diría, etapas más o menos que a veces nos acercan, ¿no? Tiempos, procesos institucionales que nos hacen hablar de etapas comunes, ¿no? Voy a ir leyendo y comentando para ser lo más justa con el tiempo y no cansarlo,
¿no? Desde hace algunas décadas contamos inicialmente con varios trabajos en América Latina que reconocen, ¿no es cierto?, la participación de las mujeres en el mundo laboral, en el mundo de la política, ¿no es cierto?, y sobre todo el reconocimiento a la lucha por el sufragio, ¿no? Yo creo que para muchos y muchas que están acá, quizás el libro de Asunción Labrín, de hace ya varias décadas, ¿no?, Mujeres, Cambio Social y Feminismo, ¿no?, puede ser un punto de partida porque hizo una reflexión que permitió abrir varias discusiones sobre el tema de género desde que empieza a aparecer la preocupación por las mujeres en la década de 1980, ¿no?, en lo que uno podría decir en América Latina en una historiografía bien compensatoria, ¿no?, que buscaba a las mujeres notables, pero que hemos transitado, ¿no es cierto?, a preguntarnos por las mujeres en los procesos históricos, ya no buscando la excepcionalidad, sino que buscando precisamente a las mujeres reales, a las mujeres de carne y hueso, ¿no? En esa historiografía sobre la historia de las mujeres y la historia y el género, o las relaciones de género en América Latina, hay una historiografía que está contribuyendo precisamente, a mi juicio, de manera muy sustantiva, a dar cuenta de cuál es el lugar que tienen las mujeres en un mundo específico laboral, y es precisamente en el mundo de la salud pública, en el mundo del ejercicio de la medicina, ¿no? Tenemos ejemplos para el caso chileno bien importantes, ¿no? Ricardo Ayala, Paula Cafarena, Javier Errázuriz, ¿no?, la propia Asunción Labrín, Marisela González, Alexandrín de Latay, Elizabeth Núñez, María Paz Valdés, ¿no? Pero también tenemos ejemplos bien interesantes en países como México, a través del trabajo de Claudia Bertoni, de Karina Ramachotti en Argentina, de Ana Paula Condoffer en Brasil, ¿no?, y podría nombrar muchos más, ¿no? Lo cierto es que en la historiografía que está buscando preguntarse por quienes ejercen, quienes diseñan, quienes implementan cambios, ¿no es cierto?, en lo que llamamos, ¿no?, el arribo de la salud pública, está notándose una cuestión que es bien clave y que es el punto de partida de mi reflexión, ¿no? Y es que cada vez que pensamos en el desarrollo de la salud pública y en el desarrollo de la medicina en América Latina, tenemos que pensar primero en las profesiones, ¿no es cierto?, en la historia de las profesiones, ¿no? Pero también tenemos que pensar en el empleo estatal, ¿no? Es decir, el Estado, ¿no?, el Estado se ha convertido en un garante se convirtió de manera muy significativa en un garante de la provisión de servicios sanitarios, sobre todo a partir de la década de 1920, en América Latina y por supuesto en Chile, ¿no? Y cuando pensamos en el Estado, tenemos que pensar también que el Estado fue el que promovió, ¿no?, de manera significativa, estimuló, ¿no?, el crecimiento de carreras como enfermería, como la matronería, ¿no es cierto?, o matronas. En el caso chileno hablamos de matronas, en otros países de América Latina hablan de parteras certificadas, ¿no es cierto?, y también de asistentes sociales que tienen buena parte de su labor, desarrollan una actividad sanitaria, ¿no? Esa historiografía que está rescatando ese campo ocupacional y también esa tarea estatal se ha apoyado, por supuesto, también en el trabajo que han hecho varios organismos internacionales que promovieron, ¿no?, la salud pública y la medicina. Por supuesto está la Fundación Rockefeller, la Oficina Sanitaria Panamericana y la OMS, ¿no? Lo cierto es que cuando pensamos, ¿no?, en todo lo que tenga que ver con el cuidado sanitario, con el cuidado médico, ¿no?, hay que pensar que las mujeres no son una excepción, sino que son parte constitutiva, ¿no?, de ese campo historiográfico. Y voy a explicar por qué, ¿no? Pero antes, ¿no?, es importante señalarles a ustedes, ¿no?, que esta reflexión parte de una constatación muy clave, ¿no? La producción historiográfica en nuestros países, sobre todo en los del Cono Sur, ¿no?, tiene que ver con que en los últimos 30 años la historia de la salud pública y de la medicina ha tenido un fuerte protagonismo,
¿no? El impacto de las enfermedades infecciosas, el desarrollo de campañas sanitarias y de la cultura higiénica, la transición del cuidado sanitario de la beneficencia, ¿no es cierto?, es decir, de la caridad organizada al Estado, la historia de las profesiones médicas ha vivido, ¿no es cierto?, un importante énfasis, ¿no? Trabajos como, estoy pensando desde Marcos Cueto en adelante en el Perú, ¿no? Pero en esa historiografía, que ya tiene 30 años, ¿no?, y que tiene hartos cultores, uno puede percibir que hay un menor interés hasta hace solo pocos años por las profesiones más bien paramédicas, ¿no? La gran pregunta que inundaba, ¿no?, a la historia de la salud pública y de la medicina en América Latina era la labor de los médicos, ¿no?, tanto en el diseño de políticas, ¿no es cierto?, como en su trabajo clínico. Entonces, uno ahí tiene ya un punto, ¿no?, sobre todo para ustedes que están reflexionando sobre la historiografía, ¿no? Uno tendría que preguntarse, bueno, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué hay un menor interés por las profesiones paramédicas cuando pensamos, ¿no es cierto?, que hasta por lo menos 1950, 1960 en nuestros países, ¿no?, la cobertura médica, es decir, que haya un médico en localidades apartadas, es una realidad muy excepcional y más bien quienes están proveyendo servicios sanitarios son las profesiones paramédicas, es decir, los médicos y las pocas médicas, ¿no?, son una excepcionalidad y, ¿no?, en nuestros países hasta los procesos de reforma agraria no viajan y no salen mucho, ¿no?, de las grandes ciudades. Entonces, la pregunta por el trabajo que hacen parteras certificadas, enfermeras, dietistas, ¿no?, trabajadoras sociales o asistentes sociales o visitadoras sociales, como las llamábamos, parece tener un escaso reconocimiento en los inicios de esta historiografía, ¿no? Y mi pregunta es, ¿por qué si su labor es tan estratégica? Porque si ustedes piensan en la historia de la salud pública y de la medicina, la verdad es que quienes implementan lo que diseñan los médicos, lo que piensan los médicos sobre cómo atender el parto, sobre cómo atender el tifus, cómo cuidar al recién nacido, ¿no? Todos son recomendaciones, ¿no es cierto?, recomendaciones técnicas, ¿no?, procesos de vacunación, procesos de control sanitario, que en su mayoría no son llevados totalmente, en su totalidad, valga la redundancia, por ellos mismos, ¿no?, sino que más bien por esto que se llama, ¿no es cierto?, en los inicios del siglo XX, las profesiones auxiliares, ¿no?, que es un concepto que es bien común, ¿no?, en América Latina, ¿no?, en donde se habla de aquellas profesiones que están subordinadas al conocimiento del médico y a su gestión, ¿no? Y en eso Chile no es diferente al caso argentino, peruano, brasileño, ¿no? Entonces, ahí parte mi preocupación, que podría uno mezclarla con una preocupación militante o activista por las mujeres, ¿no? Pero en realidad les confieso que mi pregunta es más bien, más que por ser mujeres, es ¿por qué, si son ellas las que están llevando las normas, la gestión, las que están en el consultorio, en las dispensarías, en las pequeñas postas, en las casas de socorro, ¿por qué el registro de su labor es tan escaso, ¿no? La trayectoria gremial, las tareas que cumplen. Esa es una pregunta que guía mi reflexión de esta tarde. Y la segunda es que la relación entre la formalización de estos oficios paramédicos y su ejercicio mayoritariamente en manos de mujeres no es casual, no es gratuito. Se trata de una oferta laboral que fue definida tempranamente como femenina, que creció bajo el impulso del Estado y que potenció los vínculos entre población y práctica sanitaria. Y si usted me apura, también entre cultura sanitaria, ¿no? Porque son ellas las que desarrollan un mayor, y digo ellas porque hasta bien entrado el siglo XX, los oficios paramédicos son ejercidos en su mayoría por mujeres. Dicho estos dos alcances, ¿no?, surge entonces la pregunta de
la preocupación por el lugar que tienen las mujeres en el cruce que hacemos entre el trabajo remunerado y la provisión de servicios sanitarios, a mi juicio está levantando información que apunta a dar cuenta de varios hallazgos que favorecen una lectura más compleja sobre un segmento de la población femenina en varios sentidos. Esta reflexión no solo quiere relevar esos hallazgos, no solo quiero decirles lo nuevo que hay, sino que también una reflexión que lleva a una pregunta más larga, ¿no? Y que es bien ambiciosa y que comparto con ustedes, y por supuesto ustedes me pueden decir que estoy divariando, ¿no? Pero por ahora está en ciernes, ¿no? La nueva información que nosotros podemos acumular sobre la historia de las mujeres cuestiona la producción historiográfica o se suma a ella. Más específicamente, las nuevas preguntas y contenidos de la historia sobre el trabajo remunerado femenino sanitario interrogan a la incipiente historia de las políticas sanitarias o más bien está construyéndola. ¿No? Es decir, pensando, ¿no?, en la reflexión que ustedes están haciendo de la historiografía, ¿no?, de cómo construimos conocimiento histórico, ¿no?, qué hay detrás de nuestras reflexiones históricas, desde dónde estamos hablando, yo me hago esta pregunta, ¿no? Después de 20 años de estar leyendo y buscando fuentes y encontrándome a las mujeres una y otra vez en los oficios subordinados, es bastante difícil sostener, primero, que las mujeres no tienen historia, segundo, que no son parte de una historia estratégica, ¿no? Que más claro que la preservación de la vida, ¿no? El cuidado sanitario tiene que ver con preservar la vida, ¿no?, con mantenerla, ¿no?, sobre todo en momentos en que nacen estos oficios, ¿no?, que está muy viva la cuestión social, que está muy viva, ¿no?, la preocupación por los más frágiles, por los más débiles. Entonces yo creo que ahí tengo una pregunta, una invitación, ¿no?, a ustedes, ¿no?, a ver si me iluminan, ¿no? Pero tengo la impresión de que hay una cuestión virtuosa, ¿no? En la medida que sabemos más de la historia de las mujeres y estamos investigando más sobre la historia de la salud pública y de la medicina, casi paralelamente, la historia que se produce sobre medicina y salud pública ya no puede no contar con las mujeres. No pueden aparecer como la excepción, ¿no? Como se escribía Historia de las Mujeres hace 30 años, que se escribía sobre la historia de un proceso importante y las últimas 20 páginas, ¿no es cierto?, se decía, bueno, y las mujeres hacían esto. Ya no es posible porque las mujeres son constitutivas del proceso de la provisión sanitaria, ¿no? Entonces, tengo la impresión que para hacer historia de la salud pública, de su diseño, de su implementación, estamos construyendo un campo investigativo que desde sus inicios contempla la diferencia sexual. Pero no es porque esté correcto, no porque sea políticamente correcto que hay que hablar de la diferencia sexual, ¿no?, que es correcto que nos refiramos a hombres y mujeres, ¿no? No, es porque es constitutiva del proceso. Por lo menos hasta bien entrado el siglo XX, y en la medida que las mujeres son minoría en el ejercicio de la medicina propiamente tal, ¿no?, hay una clara distribución de tareas, ¿no? Los médicos diseñan, norman, sancionan, y las mujeres implementan. Esta es por supuesto, una hipótesis arriesgada, porque hay que ponerle carne y harto tapiado, ¿no? Pero me atrevo a hacerlo acá, con la esperanza de que me digan si voy mal encaminada o no. Entonces, en ese marco, el lugar de las mujeres en la historiografía hasta la década de 1980, ¿no es cierto?, nosotros sabemos que se concentraba principalmente en dar cuenta de su papel en la familia, en la difusión de las costumbres, de las tradiciones, en su a veces esquivo papel en los negocios estratégicos de la economía nacional, dar cuenta de las mujeres notables. Pero el trabajo remunerado femenino era una excepción hasta la década de los 80, ¿no?, más o menos, por ponerles una década pivote, ¿no? No gravitaba significativamente. Tanto la historiografía liberal como la más conservadora, hasta la marxista, ¿no?, de los años 50, en general otorgaba un papel a las mujeres que era parte de un relato que no las veía, aunque, y esto es lo terrible, ¿no?, es lo que a mí me resulta impactante, las fuentes estadísticas las consignaba, ¿no? Los censos en América Latina, tempranamente, digo siglo XIX,
tempranamente consignan el papel de las mujeres en el mundo sanitario. Tempranamente, ¿no? Entonces, hay un relato que no las ve, ¿no? Pero las fuentes están. ¿Cuáles, a mi juicio, son los principales hallazgos de esta investigación sobre el trabajo remunerado femenino y la historia de la salud pública? Primero, algo que probablemente ustedes ya saben y comparten, ¿no? Y que ha sido un hallazgo sustantivo, y es que pese a toda la moda sobre el cuidado, la teoría del cuidado y el cuidado como instrumento político o hermenéutico, si quieren también, lo cierto es que la historiografía ha descubierto que las tareas de cuidado o las tareas de enfermería en nuestros países no siempre fue femenino. Hasta fines del siglo XIX, inicios del siglo XX, las instituciones de beneficencia empleaban a hombres y mujeres en los hospitales. Por una cuestión que viene es más larga de explicar, pero que tiene un origen colonial, pero lo cierto es que los censos del siglo XIX y hasta en el caso chileno de 1907 y 1920 dan cuenta de que la enfermería era un oficio que consignaba una mayoría masculina. Es decir, no es inherente a las mujeres, no es inherente, por lo menos en este periodo, ¿no? Hay que construirlo. Segundo, las escuelas fundacionales de estos oficios, de enfermería, de matrona, de asistentes sociales, de dietistas, consignan en sus proclamas fundacionales, valga la redundancia, que este oficio deberá ser ejercido solo por mujeres, por muchas razones, ya sea por habilidades innatas, porque es lo que corresponde, etc. No voy a entrar en ese detalle, pero ese es un hallazgo que hay una historiografía en América Latina que ha dado vuelta a esta idea de que siempre el cuidado sanitario fue femenino. Segundo, también es posible constatar que el primer oficio sanitario que demandó recursos del Estado, en el caso chileno, fue el de las matronas, y no el de médicos. Para mí este es un tema así como mi tema estrella, ¿no? Porque yo entré a la historia de la salud pública a través de la pregunta de cómo cambió la asistencia del parto en el siglo XIX. Y fue un gran descubrimiento para mí, ¿no? El que fuera el oficio de matrona el que recibiera más interés político, ¿no es cierto?, a mediados del siglo XIX que el de los médicos, y estaba vinculado enormemente a las élites chilenas que estaban, por supuesto, muy preocupadas por la alta mortalidad materna infantil, una barrera total para construir una república, ¿no es cierto? La creación de la Facultad de Medicina en 1842 trajo consigo que los primeros graduados salieran solo después de una década. Por lo tanto, las matronas tuvieron casi 20 años de un trabajo solitario en donde no tenían mucha supervisión. Más que un primer lugar, a mí me interesa destacar y compartir con ustedes es la visión de la urgencia, ¿no?, de contar con mujeres que atendieran los partos en la naciente República Chilena. Y por supuesto que contrarrestaran el poder de las empíricas, ¿no?, de las parteras, a las que tampoco en el caso chileno se les combatió judicialmente, solo retóricamente, a diferencia de lo sucedido en Perú o México, como lo constata su historiografía. Punto tercero. La investigación sobre la historia de oficios como matronería, enfermería, asistencia social da cuenta de que las primeras generaciones de mujeres que recibieron educación formal, no necesariamente universitaria en su inicio, fue acompañada por otro gran grupo que representa la otra gran preocupación en la época, que es la educación. Es decir, junto a estas mujeres estaban las maestras. Entonces, estamos hablando de un volumen, ¿no?, de un volumen sustantivo de mujeres que gradualmente desafía la comprensión y aceptación del trabajo remunerado y su legitimidad, altamente cuestionada, ¿no es cierto?, en lo que ya sabemos, el ámbito del trabajo fabril femenino. Sin embargo, esta legitimidad será rápida en el caso de las maestras, matronas, enfermeras y asistentes sociales, dado la necesidad de contar con oficios auxiliares a la labor del médico que apostaran y apoyaran la cobertura asistencial, ¿no? Los médicos sabían que ellos no iban a llegar
todos los lugares. Podían tener un discurso un tanto negativo, despreciativo, ¿no?, por el ejercicio de estas labores en manos de mujeres ignorantes, ¿no?, pese a que se estaban formando, pero las necesitaban, ¿no? Si uno revisa las necesidades, ¿no es cierto?, y hace una comparación entre localidades y disponibilidad de médicos, la verdad es que no dan los números y es necesario contar con estas mujeres. Por tanto, la profesionalización de cuidados facilita enormemente la aceptación social de mujeres en el mercado laboral. Hay menos confrontación política y menos desafío al mandato natural de la maternidad social. Eso le permite a estas mujeres trabajar, entre comillas, más desahogadamente. ¿Cómo voy en los tiempos, Nicolás? ¿Voy bien? Sí. Ya, tú me avisas. Punto cuarto. La historiografía social del siglo XX chileno distingue periodos, nomenclaturas, instituciones, políticas y programas clave que claramente estructuraron nuestro devenir político. Entre los periodos, por ejemplo, podemos mencionar la historia de la lamentada cuestión social que compartimos con otros países de América Latina entre fines del siglo XIX y 1920 aproximadamente, comprendida como el periodo de apertura al debate sobre la pobreza y las posibilidades de intervenirla. En ella se ha privilegiado la narrativa que describe, la narrativa de la élite que describe a los pobres, ¿no? Y en eso están los médicos, los abogados y los ensayistas. Y por supuesto, los grupos obreros organizados que han dejado testimonio de su vida y su lucha. En el caso de este grupo que yo les estoy planteando, de las trabajadoras sanitarias femeninas, las mujeres, este papel está relevado a medias. ¿Por qué? Y esto es un punto que yo también me parece sustantivo, ¿no? Si hay algo que me hace pensar que sabemos menos de ella, es su bajo dominio de la cultura escrita. Si hay algo que los médicos tempranamente dominan, es la cultura escrita, ¿no? Y a quienes han estudiado la historia de la medicina saben que se trata de una historia con una alta vocación de poder, de memoria, ¿no?, de usar el pasado como un recurso legitimador. Y eso los obliga, ¿no?, bueno, por eso los estudiamos, a los que nos fascinan los médicos, ¿no? Los estudiamos porque ellos dejan testimonio. En el caso de matronas, de enfermeras, de asistentes sociales, contamos con una barrera muy importante y es que tenemos menos fuentes escritas producidas por ellas mismas, ¿no? Muchas veces lo que sabemos de ellas son información invocada parcialmente en fuentes reconocidas como monografías médicas, ¿no es cierto?, o investigaciones o informes de instituciones patronales, ¿no?, caritativas, hospitalarias. Creo que ahí tenemos un punto importante para la historiografía sobre este grupo, ¿no? Y tenemos una barrera clave. Es decir, cuando hace 30 años escuchábamos a nuestros profesores o decir que era imposible hacer historia de las mujeres porque no habían fuentes, porque no habían escrito, aquí me parece que esa es una barrera parcial, ¿no? Tenemos bastantes fuentes, no producidas por ellas, pero tenemos producidas. Punto quinto. En este mismo ámbito, la historiografía, al narrar las vicisitudes de periodos de estrechez económica, como la depresión de 1930, periodos de desamparo social, la mortalidad materno-infantil, de etapas de declive social, como las altas cifras del alcoholismo, las enfermedades epidémicas, la pobreza material, ¿no? Son periodos en donde aparece con mucha fuerza la necesidad o la discusión sobre personas empáticas, ¿no es cierto?, grupos empáticos que se hagan cargo de esta presión social, ¿no? Y es aquí donde uno ha concentrado, a mi juicio, en la historiografía sobre estos periodos, la visión de los médicos, ¿no? ¿Qué pasa cuando incorporamos, pese a lo estrechas o cortas que puedan ser los aportes de las mujeres que escriben sobre estos periodos, ¿no?, y sobre su labor, ¿no? Los ejemplos que tengo nos hacen pensar de varias cosas, ¿no? Las visitadoras sociales, que son las que más escriben en el caso chileno, aportan mucha humanidad. ¿A qué me refiero? No es que sean mejores, ¿eh? No es que sean buenas por sí mismas, porque son mujeres, ¿no?, sino que más bien
lo que hacen es, junto con describir procesos, ¿no?, de intervención social muy rudos, ¿no?, apelan a dar cuenta de a quienes están atendiendo, a quienes tienen en la consulta, a quienes están visitando en sus hogares, ¿no? Las fuentes producidas por mujeres tienden a relevar mucho al sujeto. En cambio, las de los médicos más bien al proceso en el que se intervienen a los sujetos, ¿no? Y entonces, tengo la impresión, la expectativa, ¿no?, que al incorporar una historiografía que dé relevancia a la voz de estas mujeres y del trabajo que hacen, la historia es más completa, ¿no?, es más dúctil, es más completa, el panorama es más amplio. Ya lo he dicho, pero me parece que voy a reiterarlo, ¿no? La historia del diseño y del diseño de la salud pública y de la medicina parece ser liderada por hombres, ¿no es cierto?, médicos, y la de implementación por las profesionales que les he descrito de la salud pública. Si eso es cierto, efectivamente uno puede incorporar la diferencia sexual como un elemento explicativo y constitutivo, ¿no?, del desarrollo de la salud pública y de la medicina. A mi juicio, tenemos nuevas preguntas y contenido sobre el trabajo que estas mujeres realizan y sobre el papel que cumplen en lo que el Estado se propone, ¿no? Llegar a la población, intervenirla, mejorar sus condiciones de vida, ¿no? En ese sentido, me parece que al abrirnos a esa pregunta, al incorporar esa voces, la historiografía que hacemos sobre la salud pública y de la medicina ya no es la misma. No es la misma. Creo que es más amplia. Me atrevo a pensar que es mejor, en el sentido que es más completa, porque incluye, ¿no es cierto?, a la población y porque se hace cargo de algo que en general nuestra historiografía sobre la salud pública y la medicina en América Latina no ha podido dar cuenta, como así ha sido en el caso europeo, sobre todo británico, y es a conocer la recepción de las políticas sanitarias. En general, escribimos sobre el diseño, sobre cómo se hace, cómo se llega, pero no sabemos qué está pasando con la población, cómo la recibe, si se siente persuadido, incentivado, ¿no? Estas mujeres contribuyen a ese punto, ¿no? Estoy cerrando, Nicolás. Yo no sé si ustedes han apreciado eso, a lo mejor este no es un tema de sus preocupaciones investigativas, ¿no? Pero estamos ante una ola intelectual y activista, diría yo, bastante grande, que son los estudios sobre el cuidado. Concepto que ha ampliado su registro, ¿no es cierto?, su significación cultural, política en las ciencias sociales y en las humanidades, ¿no? Hoy día parece ser que todo el mundo está muy preocupado por estudiar la historia del cuidado. Que, ojo, no se trata solo del cuidado que brindan las mujeres, ¿no?, bajo ningún punto de vista. También los hombres son parte el cuidado del hombre proveedor, por ejemplo. La historia no puede estar ajena, yo creo, a esta discusión, a la cual he participado en varios, ¿no?, y que me parece que cuando le agregamos un componente histórico a la discusión sobre el cuidado, despedazamos, no sé si es la palabra, pero desarmamos, ¿no?, esta idea a veces tan axiológica, ¿no?, de que cuidado es sinónimo de mujeres, ¿no? Entonces, en ese marco me parece que cobra mucho sentido, ¿no?, entender, ¿no?, que cuando pensamos en el cuidado y en el cuidado sanitario, en las políticas de Estado de cuidado sanitario en nuestros países, tenemos que pensar que las mujeres son objeto de ese cuidado, pero también son las que lo implementan, y más aún, en buena parte, por lo menos hasta la década de 1950, lo implementan y son protagonistas sin ser ciudadanas políticas. Es decir, las mujeres participan de proyectos de política sanitaria, pero no son ciudadanas, ¿no? Entonces me parece que resulta súper fértil
fecundo, ¿no? Estudiar la construcción de una profesión de cuidado, de un trabajo de cuidado sanitario y de una formación de cuidado en manos de mujeres, aparte de lo obvio, permite visibilizar la historia de un segmento de la población femenina. Nos enseña del lugar de las mujeres en la historia política, profesional y laboral, los dilemas entre ellas, que no son pocos, ¿no? Sus conquistas, sus fracasos, pero sin duda su historia es parte significativa de la construcción de la salud pública y del Estado sanitario en nuestros países, por lo menos entre la década de 1920 y, ¿no es cierto?, hasta las décadas de la llegada o del arribo del neoliberalismo en 1980. Dicho esto, quiero terminar con una pregunta. ¿No es esta una razón más que suficiente para pensar que estamos frente a una historiografía que necesariamente, esta historiografía que incorpora, ¿no es cierto?, a las mujeres en su trabajo sanitario, estamos frente a una historiografía que es más amplia, es más moderna, porque incluye la dimensión de género desde su inicio, es decir, incorpora esta pregunta desde su momento fundacional? Los dejo con esa inquietud. Muchas gracias por escuchar. Muchas gracias, Soledad. Muy interesante las reflexiones, las preguntas que nos dejaste planteadas. No sé si alguien quiere, vamos a abrir una ronda de preguntas, comentarios, para Objeciones, por favor. objeciones también. Siempre son demasiado buenas. Si no, imagínate, nos creemos el cuento muy rápido. Nos autoconvencemos de que estamos súper bien encaminadas, ¿no? A ver si... Denise, Sí, adelante. yo no entra ni en preguntas, ni objeciones tampoco, solo como comentarios para sumar a la discusión. Te agradezco mucho la intervención, me pareció todo muy interesante la reflexión. Particularmente me traía como dos cosas, ¿no? Por un lado, por lo menos en Argentina, ¿no? Te escuchaba toda la cuestión estatal y lo sanitario y las políticas públicas ¿no? Y pensaba también en la historia de la educación, por lo menos en Argentina, ¿no? Donde es los hombres, ¿no es cierto? En Argentina se habla de Sarmiento, pero no se habla de Juana Manso y de todas las mujeres, espacios que están en realidad mayoritariamente liderados por mujeres, pero de los que solo se habló de los hombres, ¿no? Entonces eso primero me pareció como muy hacer paralelismo, ¿no? Decir, bueno, los sistemas estatales, salud, educación por caso argentino, al ser, digamos, pública, es como que aparecen nuevamente estas cosas y siempre son los hombres los que emergen, ¿no? Yo no soy especialista en sanitario, en historia sanitaria, entonces no voy a entrar en esa temática, aclaro. Y lo otro que me aparecía, ¿no? Que vos decís, bueno, la historiografía está buscando también a estas mujeres, ¿no? Que han estado, que han participado, que como vos bien dijiste, también hay hombres, ¿no? No es ahora vamos a estudiar solo las mujeres, sino que vamos a buscar, vos en un momento hablaste de como las profesiones auxiliares, ¿no es cierto? Y yo me quedé pensando, ¿no? Desde la historiografía, por lo menos, bueno, en los estudios que yo vengo haciendo, y en el caso que yo analizo, que es un instituto de historia, ¿no? En Córdoba, a mí me pasó exactamente lo mismo que a vos, y me sorprendió escucharte, porque siento que es lo que yo vengo también reflexionando, porque, por ejemplo, una de las cosas que pasa es que se estudia mucho la disciplina histórica, y yo cada vez me encuentro más con la archivología, ¿no? Que en general eran mujeres las que la ejercían, ¿sí? Y que siempre fueron quedando en un segundo plano en el relato histórico, ¿no? Cuando construimos, e incluso no solo eso, sino construimos la historia de los historiadores, que a mí me pasó, soy la primera que hizo mal las cosas, no mal las cosas, yo empecé investigando sobre los hombres que dirigían la institución y me encontré que estaba lleno de mujeres, ¿no? Y entonces, ¿por qué no hablo de ellas también, no? Y entonces, bueno, empecé a encontrarme que con esto no es, como vos muy bien dijiste, no es que son solo mujeres, también hay archivólogos, también hay bibliotecólogos, también hay... Pero muchas veces esas disciplinas que le pusimos el título de auxiliares en el caso de las humanidades o las sociales, y en el caso sanitario es los paramédicos, digamos, es decir, que son auxiliares, digo y pongo comillas, también deberían ser jerarquizadas. Más allá si es una discusión sobre el reconocimiento de las mujeres o reconocimiento sobre esas disciplinas y estudios sobre esos sectores que fueron fundamentales para la constitución, en este caso de la salud, en otros casos de la historia, pero que bueno, fueron olvidados en ese recorrido.
que un poco está ahí en ese lugar, se está encontrando con las huellas del pasado que nos invitan a, bueno, a reescribir esos pasados de manera, como vos bien decís, más integral, darle más utilidad a la historia, o sea, siempre, bueno, reinventándonos y revisitando, así que siento que esto que vos planteas abre el juego a algo mucho más amplio, ¿sí? Y muy necesario bueno, que nos unamos como colegas para seguir pensando estas otras historias que han quedado muchas veces desdibujadas, que en algunos casos vos decís, bueno, en mi caso no hay tantos rastros. Bueno, en el caso de la historia o de la archivología hay muchísimos. Hay mucho por recorrer. Entonces, bueno, la verdad que está bueno, primero yo saber que no soy la única que piensa eso, sino que es algo que está sucediendo en distintos espacios latinoamericanos, digamos, en torno a, bueno, cómo reconstruimos a estos sectores auxiliares, ¿no? Que se los puso en ese lugar y que en realidad muchas veces, como vos dijiste, estos sectores implementaban las políticas. Los hombres sancionaban, pero las mujeres implementaban. Bueno, qué fuerte eso, ¿no? Entonces, hemos estudiado a los sectores que sancionaron, pero bueno, es tiempo también de quienes implementan las acciones. Entonces, bueno, también me quedo como pensando y por eso, sumando al debate. Gracias. No, yo creo que, perdona, implementar... Es más que no, es que implementar es clave, es hacer, ¿no? Es hacerla, ¿no? Pero lo interesante es que parece ser muy protagónico, porque es la mitad del trabajo, pero lo hacen los que reciben la denominación de auxiliar. O sea, es que exactamente. Es muy interesante, sobre todo para ustedes, porque esto yo creo que se puede utilizar en otros campos, no solo en el sanitario. Para los que están pensando cómo hacemos conocimiento histórico, a quién le damos, a quién le reservamos el protagonismo, o a quienes ponemos todo nuestro esfuerzo por visibilizar en el relato. A eso me refería. Alexander. Adelante. Sí, gracias Nicolás y gracias María Soledad por la conferencia tan interesante. Además me dejó pensando justamente en algo que lo que comentaba Denise, que era esta parte de la creación de sensibilidad para aceptar y acatar ciertas medidas, ¿no? O sea, ese trabajo que usted comentaba que hacían las visitadoras médicas y que pues sensibilizan a la gente, a las personas, a todos nosotros, mire, es importante ponerse la vacuna, hay que hacer tales medidas, debe cocinar de tal manera. Pues esa parte nosotros efectivamente nunca la pensamos. Es más, ahora en lo que comentaba Denise, comentando el tema del archivólogo, yo pensaba en la gente de las bibliotecas, en las personas de las bibliotecas, pero nos falta alguien ahí que es la mecanógrafa. Perdón, no te escucho bien. La mecanógrafa, la secretaria que pasaba en limpio el documento, porque los que nos tocó es que toda esta transición tecnológica, cuando uno escribía en máquina de escribir, pues primero era a mano, después la máquina de escribir, ahí corregía hasta que salía del lugar en limpio, pero en las instituciones los profesores y los investigadores tenían secretarias que hacían eso. Ellos solo pasaban los manuscritos y todo el trabajo de edición y esto eran mecanógrafas. Y esa es ahorita comentó Denise, me acordé de ellas. ¿sí? Y eso pues tiene que ver con la sensibilidad que nos comentaba María Soledad hace un momento con las visitadoras médicas, que creo que es un punto de exploración novedoso y muy importante. Y bueno, yo le agradezco que nos haya hecho pensar en estas cosas. Sin más que una pregunta, caer en cuenta en este punto, y no solo de la reivindicación misma del actor social o del sujeto no estudiado, porque también recordaba yo las discusiones de los años 50 sobre
sobre cómo hacer la historia de los obreros. Entonces lo que se decía era, no, es que no se puede hacer porque ellos no escribieron. Pero bueno, ahí vino E.P. Thompson y amigos para decir, mire, si se puede, aquí está. Entonces, pues, bueno, era lo que quería compartir y agradecer. Es una buena comparación. Yo solo quiero relevarle, gracias por tu comentario, Laura, no lo había leído, ahora lo estoy leyendo. No desarrollé mucho esa idea para no alargar, pero el dominio de la cultura escrita garantiza que es el pasado quede registrado, ¿no? Y tengamos más diversidad en esas voces del pasado. Las matronas en el caso chileno no escriben casi nada y tiene harta relación con que los requisitos para estudiar el oficio son muy bajos, ¿no? Casi solo saber leer y escribir y el trabajo que hacen es básicamente un trabajo de pala y picota. En cambio, las enfermeras escriben un poco más y lejos las visitadoras sociales, de hecho tienen una revista propia. Y eso forma identidad, ¿no? Da cuenta de una identidad pública, compartida, discutida, ¿no? Y aquí me pongo más militante y, bueno, creo que eso eso contribuye mucho a escuchar a las mujeres cuando dominan la cultura escrita porque dejan registro, ¿no? No nos pasa eso. Y también, bueno, también pasa con los obreros, ¿no? Hay algo ahí que es clave, ¿no? Sí, es constitutivo, ¿no? Eso. Matías, adelante. Bueno, me sumo a los agradecimientos por esta charla. También aprovecho felicitar a Nicolás por la organización de todas estas semanas de trabajo, de todo el equipo de coordinación. Yo quería consultar, y esto lo digo desde Uruguay, en un país que se caracteriza por un estado bastante laico y de forma muy temprana, las mujeres religiosas. Por ejemplo, en Uruguay mucho del sistema de salud, sobre todo en lo que son los departamentos, o sea, todo lo que no es Montevideo, estuvo amparado en buena medida por la colaboración de mujeres religiosas en entidades públicas. Y que muchas veces uno se entera de eso porque el director de los hospitales o del centro de asistencias se quejan o tienen algún tipo de conflicto con estas mujeres religiosas. Y que en muchos casos, si bien el poder médico es el que establece la norma, hay prácticas que dicen que realizaban las monjas que son bien valoradas, pero sin embargo no tenemos la palabra de estas monjas o las congregaciones. No sé para el caso chileno si está presente esto o si lo has trabajado desde el punto de vista de cómo acceder a muchas veces estas mujeres que a veces están a la vanguardia, pero en el caso uruguayo siempre han quedado relegadas por esta particularidad de que por momentos se hizo así que un ocultamiento de esta participación religiosa en centros de salud. Bueno, la verdad es que ese es un tema bien apasionante y a mí no me ha ido tan bien. No he encontrado demasiadas fuentes. Sé que ahora se está desarrollando una investigación, Marisela González y otras personas. Ojalá que tengan mejor suerte. En el caso chileno hay como una idea, no sé si será en Uruguay es más laico que nosotros, definitivamente, en ese periodo, y es que lo que sí uno percibe, hay mucha protección de parte de la comunidad médica a las religiosas, porque son expulsadas de manera elegante. No son expulsadas como en México, ¿no? Es como váyanse, no sigan. Fueron gradualmente sacadas, ¿no? Con mucha, como suele decir un colega, como somos los chilenos, ¿no? De manera reservada, sin ser frontales, fueron sacadas gradualmente. En la medida que se titulaban más enfermeras, iban siendo como... se hacían negociaciones más bien individuales y particulares para sacarlas de los hospitales. No hay registros de batallas campales o de confrontaciones, y eso puede tener que ver con un estilo de negociación política muy propio de la época.
Entonces no tenemos para dar cuenta de esa eventual dificultad, Matías. Yo creo, sí, que fácil no fue. Lo que yo percibo es que no debe haber sido sencillo porque tenemos monjas desde el siglo XIX, de la Caridad y otras, repartidas por todas las instituciones hospitalarias. Entonces yo no creo que la transición haya sido sencilla, pero lo que sí creo que se cuidó muchísimo de no denostar la figura de las religiosas, pese a que había un desgaste. Un desgaste, y en privado, en algunas memorias que uno encuentra en Chile, los médicos se refieren a ella de una manera más bien, no grosera, pero sí muy despreciativa, diría. Sí, pero es fascinante, ¿no? En otros países donde efectivamente hay más fuentes que permiten entender la laicización de los organismos sanitarios, parece ser que da cuenta. Pero aquí, no, la verdad es que no te puedo aportar mucho. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Tengo dos comentarios muy breves. Me encantó la exposición, la reflexión. Pero Perdona, ¿soy yo la que no te escucha bien o el resto? Nicolás sí nos está escuchando bien. Tu micrófono se va, Nicolás. Sí, pareciera como si estuviera en Chile o por allá. ¿Por qué me escuchan ustedes mal? Porque yo los escucho bien. Ah, ya, eso es una broma. Ah, ok. Ya. Mira, no te escucho, Nicolás. Nada. Claro, se escuchó a todos súper bien, a Matías, a Denise, todos. Nicolás, vos comenzás a hablar y ahora ni se te escuchaba directamente. Eso es un problema. Porque es todo un lío. ¿Ahora? ¿Ahí? Sí, ahora sí. Ahora sí. No, decía que tengo como dos comentarios muy breves que me gustó mucho la reflexión. Uno es esta cuestión que uno, cuando se dedica a finales del 19, principios del 20, y piensa en proyectos nacionales o planes nacionales, no piensa como en todas estas dificultades en un país como Chile, con todos los accidentes geográficos y demás, de cuál es el tiempo en el que esos planes llegan y si efectivamente llegan, ¿no? Y entonces, como esta convivencia entre lo médico y lo paramédico, muchas veces como que se tapa, me parece, como en esta cuestión de, bueno, son planes nacionales y la idea desde la capitalidad, que está muy presente, creo que en todos los países de América, la cuestión de pensar los sistemas sanitarios desde la capitalidad y desde los grandes centros urbanos, y no ver como todas estas realidades. Digo, a ver, yo vengo de Uruguay como Matías, que son países más fáciles de transitar, pero hay otros, no sé, pienso en Chile, en Colombia, en México, que son muchos más complejos. Y lo otro tiene que ver con algo que es una curiosidad que me interesa saber, y es si se ha estudiado más en profundidad esta cuestión de la circulación de escritos médicos y de textos médicos para finales del 19, principios del 20, para el caso chileno, que es el que me interesa a mí, pero sí ha habido como investigaciones sobre cómo circulaban y cómo se leían y se reinterpretaban, porque da la impresión de que, claro, llegan acá textos teóricos, en el caso de los médicos, ¿no? Llegan textos teóricos que en el fondo quizás acá los conocimientos todavía no estaban tan desarrollados, entonces hay como que interpretarlos y releerlos. Esos eran como mis dos. Bueno, para el caso, yo he estudiado para el caso de la obstetricia, ¿no? Pero es un campo muy circunscrito, ¿no? La circulación del conocimiento científico es un tema que tiene algunos cultores en Chile, pero específicamente el médico te diría que muy poco. Quizás los trabajos, no sé si conoces a Marcelo Sánchez, que trabaja en la Universidad de Chile, yo a él lo pondría en ese lugar. Él ha estudiado a Hans Berstol, algunos alemanes, ¿no? Que llegan a Chile y producen y que hacen circular discusiones sobre medicina social. Pero fíjate que yo creo que nos falta bastante terreno por hacer en esa área, bastante, porque, no sé, el caso Uruguay lo conozco más o menos, pero conozco más el argentino, y tenemos ahí entre la comunidad médica argentina y chilena, es muy numerosa y es bien
yo diría, a ver, no quiero ser ofensiva, pero es bastante pretenciosa también, ¿no? Tiene intereses de ser influyente y tiene comunicación con el viejo mundo bien constante. Entonces, un tema sobre circulación de conocimiento es bien clave. A lo mejor lo tienen que hacer ustedes como red. Creo eso. Y respecto de tu primera pregunta, claro, es decir, el tema urbano, rural, la cobertura, el volumen, son temas cruciales para poder afinar nuestras afirmaciones sobre la historia de la salud pública y de la medicina en nuestros países, porque en el fondo, no porque tú leas un par de monografías médicas sobre lo que un médico o varios médicos creen que debe pasar, es decir, son literatura prescriptiva, normativa, dice, esto deberíamos hacer. Eso es una cosa y otro es lo que realmente sucede, ¿no es cierto?, en los campos chilenos con la medicina, ¿no? Y eso es bien potente, ¿no? Es lo que he aprendido, digamos, en mis investigaciones, que una cuestión es lo que los médicos creen que debe suceder y otro es lo que sucede. Y ahí hay un abismo, ¿no? Y ahí yo creo que los historiadores tienen mucho que decir, ¿no? En distintos campos de la medicina latinoamericana, de la salud pública latinoamericana. Muy bien. Bueno, ahí se me escucha. Bueno, la verdad, Soledad, muchísimas gracias Muchas gracias a ustedes. por acompañarnos y, bueno, invitar a todos a seguir esta semana con las numerosísimas actividades y ponencias Muchísimas. que tenemos desde el martes hasta el viernes. Así que agradecerles la presencia y, bueno. Muchas gracias por compartir conmigo. Que tengan un muy buen seminario. Muchísimas gracias. Cuídense. Y a todos los presentes. Adiós.